Bien, bueno, bienvenidos a este workshop de educación financiera, introducción a la educación financiera. Hoy los temas que vamos a estar viendo son principalmente cuatro. El primero es el análisis de lo que es un presupuesto mensual y por qué es tan importante contar con un presupuesto mensual. Después vamos a charlar un poquito acerca de la administración de las tarjetas de crédito y un poco más amplio en lo que tiene que ver con la gestión de créditos y deudas en general. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la planificación financiera, ¿sí? Con cómo apuntar hacia adelante y planificar claramente hacia dónde queremos ir con nuestra economía y nuestras finanzas. Como puntapié inicial, vamos a conversar sobre qué es un presupuesto. Un presupuesto consiste básicamente en estimar qué ingresos y gastos vamos a tener hacia adelante. Normalmente tratamos de tener un presupuesto por lo menos a un año, a 12 meses. Tratamos de hacer este ejercicio al inicio del año o cerrando el año para empezar a planificar el próximo año y que ese presupuesto cubra el año que estamos comenzando. Dentro de lo que es el presupuesto, una de las cosas que vamos a tener que estimar son los ingresos. Cuando hablamos de ingresos puede ser el ingreso que viene de un sueldo, el ingreso que viene de parte de la distribución de dividendos de algún negocio en el que podemos ser parte, o incluso la renta promedio que tenemos de nuestro negocio o nuestro emprendimiento. ¿Sí? Cuando tenemos un ingreso fijo en relación de dependencia, el proceso es mucho más sencillo, porque sabemos relativamente con claridad cuánto vamos a cobrar en los próximos meses. Cuando tenemos un negocio, podemos hacer el ejercicio de presupuestar primero los ingresos del negocio o tomar de referencia un estándar en base a los funcionamientos habituales del negocio en el pasado. Algo importante a tener en cuenta cuando uno planifica hacia adelante en términos de ingresos es no solo estimar con las bases ciertas que tenemos, sino tomar en la variable lo que tiene que ver con inflación, ¿no? Por lo menos en el mercado argentino, que tenemos altos niveles de inflación, es importante tener en cuenta eso. ¿Y cómo podemos estimar el tema de inflación? Podemos tomar la proyección que hace a nivel anual el gobierno y proyecta hacia adelante cuánto va a ser la inflación anual. Podemos tomar de referencia cuál fue la inflación pasada y tratar de proyectar una estabilidad o una constante en esa inflación hacia adelante. O podemos no tomar en cuenta esa variable directamente, ir siguiendo la variable mes a mes e ir ajustando ese presupuesto mes a mes. ¿Sí? Una vez que tenemos definidos los ingresos, lo otro que vamos a incluir dentro de nuestro presupuesto son los gastos. Los gastos es importante dividirlos en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos gastos regulares, como puede ser un alquiler, los gastos de servicios de la casa, cuotas del gimnasio, del colegio, de la facultad. Incluso los alimentos pueden en parte ser gastos fijos. Si bien no tenemos un costo fijo de alimentos, sí es fijo que todos los meses necesitamos alimentarnos y es fijo que todos los meses necesitamos comprar determinada cantidad de insumos. Entonces eso podemos ir estimándolo hacia adelante. Y una vez que tengamos eso determinado, podemos definir un presupuesto para gastos variables, gastos eventuales, como pueden llegar a ser gastos en salidas, en compra de indumentaria o compra incluso de cosas un poco más grandes, como pueden ser que quiero cambiar la tele, quiero cambiar el auto. ¿Sí? Todos esos gastos, si uno los presupuesta para dentro del año, los tiene dentro de sus presupuestos y es más fácil alcanzar esos objetivos. Y una variable que normalmente no tenemos dentro del presupuesto es el tema del ahorro. Es importante saber o entender que dentro de nuestro presupuesto tenemos que tener estimado el ahorro que queremos tener durante el año. Y de qué manera vamos a ir alcanzando ese objetivo de ahorro durante el año. Lo que vamos a buscar, obviamente, es encontrar un equilibrio entre el dinero que ingresa
el dinero que sale con cierta habitualidad, el ahorro que queremos tener y ese excedente que podemos trabajar para los gastos variables, para darnos esos famosos gustitos. ¿Sí? Y una vez que tenemos armado todo esto, lo importante es plasmarlo en algún instrumento. A mí particularmente me gusta plasmarlo en un Excel. Si no sos amigo del Excel, podés tenerlo en un Word, en PowerPoint, tenerlo en una libretita. Lo importante es tenerlo. Y una vez que lo tenemos, a medida que va transcurriendo el año, es importante ir controlándolo, ir viendo cómo va evolucionando y cómo se va cumpliendo o no ese presupuesto que estimamos al principio del año. En el caso de que no se esté cumpliendo, bueno, encontrar las formas de ir ajustándolo, si es necesario, para llegar a ir cumpliendo esos objetivos que nos pusimos al principio de año. Y como dice ahí en la presentación, al final de todo, sin un presupuesto pierdo el control de mi economía. ¿Sí? Es importantísimo contar con un presupuesto para todo lo que vamos a hablar después. Si no contamos con un presupuesto de base, es muy difícil que después podamos manejar todo el resto de las variables de nuestra economía y de nuestras finanzas personales. Seguimos entonces con lo que tiene que ver con la administración de las tarjetas de crédito. ¿Sí? ¿Cuántas tarjetas de crédito tengo que tener? La realidad es que no hay un número mágico. La forma de encontrar cuántas tarjetas de crédito necesito puede tener una referencia quizás en términos de cuál es el mínimo que debería tener, y lo podemos calcular de dos maneras. Una de ellas es estimar que dentro del volumen de tarjetas que tengamos, en la suma podamos tener por lo menos 2 meses de ingresos de límite para consumir. O la otra es, una vez que hicimos nuestro presupuesto y sabemos cuánto vamos a estar ahorrando durante el año, estimar que el cupo total de nuestras tarjetas cubran 6 meses de ahorros. 6 meses de ahorros. ¿Por qué es esto? Porque nos vamos a poder valer de esas herramientas como un instrumento de pago importante. Las herramientas, como la tarjeta de crédito como herramienta, son un instrumento de pago, no son un medio de vida. ¿Sí? No aumentan nuestra capacidad de ingresos, en algún momento las vamos a tener que pagar. Entonces es importante tener en cuenta que el consumo que hagamos con la tarjeta de crédito tiene que estar dentro de nuestro presupuesto, y lo ideal es encontrar ese equilibrio, como hablábamos antes, y saber que tenemos el dinero que vamos a necesitar para poder cubrir con esa necesidad en el futuro. Esa variable nos va a permitir tomar la decisión si es conveniente o no usar la tarjeta de crédito. Cuando nosotros estamos haciendo un consumo de un dinero que no tenemos ni sabemos si vamos a tener, y lo hacemos con la tarjeta de crédito, no podemos proyectar hacia adelante, no sabemos si vamos a poder pagar y podemos caer en la situación crítica del pago mínimo. Y ahí es donde empiezan las complicaciones en nuestro presupuesto, empiezan las complicaciones en nuestra planificación financiera, porque empezamos a entrar en una rueda o en un círculo vicioso de empezar a pagar los mínimos o no llegar a pagar el total de las tarjetas y empezar a crecer en nuestro nivel de deuda. ¿Sí? Y una vez que uno empieza a aumentar el volumen de deuda, es muy difícil desarmar o desestructurar esa deuda. ¿Sí? Sobre todo cuando nos excedemos más allá de nuestra capacidad de ahorro. Y un dato importante en términos de, más allá de lo que tiene que ver con los límites en las tarjetas de crédito, en lo que tiene que ver con la cantidad de tarjetas de crédito. ¿Sí? Hoy tenemos la posibilidad de tener acceso a tarjetas de crédito de manera muy sencilla, muy rápida y muy fácil. Hoy cualquier banco te da una tarjeta de crédito, e incluso tiendas de ropa o tiendas de electrodomésticos te ofrecen tarjetas de crédito para poder financiarte. ¿Sí? Incluso los supermercados tienen sus propias tarjetas. Entonces corremos un riesgo alto de acumular muchos plásticos y eso nos puede llevar a perder el control de lo que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema inicial de cuántas tarjetas de crédito deberíamos tener, lo importante ahí es tenerlas suficientes como para cubrir esos mínimos, ¿no? Cubrir esos 2 meses de ingreso o esos 6 meses de ahorro, pero no tener demasiadas y que se nos haga
imposible controlarlas, imposible darle seguimiento a todas, a todos los vencimientos, darle seguimiento a todos los consumos que tenemos en cada una de ellas. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar, como lo hablamos antes, un equilibrio entre una cosa y la otra. Mientras eso lo tengamos equilibrado, lo tengamos controlado y le vayamos dando seguimiento al nivel de consumo que vamos teniendo con las tarjetas de crédito, sin excedernos de lo que presupuestamos inicialmente, la pregunta de cuántas deja de ser tan relevante y empieza a ser más relevante el por qué estoy usando la tarjeta de crédito y para qué lo estoy usando. Y de la mano de las tarjetas de crédito, vamos a conversar un poquito más a detalle de los créditos y las deudas en general. ¿Sí? Las tarjetas de crédito es una forma muy sencilla de tomar deuda. Cuando yo estoy pagando en una cuota, me estoy endeudando y estoy tomando un compromiso de pago dentro de un mes. Cuando pago en 3 cuotas, en 6 cuotas, en 12 cuotas, me estoy endeudando a 3, 6 o 12 meses. ¿Sí? Entonces, es muy importante al momento que uno se endeuda, ya sea con la tarjeta de crédito o tomando un crédito, tomando un préstamo, que hoy los bancos están constantemente enviando notificaciones y promociones para que puedas tomar un crédito. Lo importante, principalmente cuando uno va a tomar un crédito, es analizar la rentabilidad que va a tener ese dinero o las ventajas que me va a traer ese dinero versus el costo de obtenerlo. ¿Sí? Sabemos que en las tarjetas de crédito no lo tenemos, pero cuando tomamos un crédito, una deuda bancaria o no bancaria en alguna institución financiera, vamos a pagar un interés, vamos a pagar una renta porque el dinero nos entre todo junto y después ir devolviéndolo en cuotas. Entonces, si yo me endeudo y saco un crédito con una institución, ya sea bancaria o financiera, el dinero ese me tiene que rendir más, o me tiene que rendir mejor, o me tiene que funcionar mejor dentro de mi economía, dentro de mis finanzas personales, que el costo que voy a pagar por tenerlo. ¿Sí? Si yo tomo un crédito a una tasa real, importantísimo, las tasas nominales anuales no son lo mismo que las tasas efectivas. Siempre presten atención a las tasas efectivas, que son las tasas que realmente vamos a terminar pagando. O lo que se llama costo total financiero. Ese costo total financiero debe ser menor al dinero o a la rentabilidad que yo le voy a sacar a ese dinero. ¿Sí? Si esa ecuación da positiva, es cuando empieza a tomar sentido o cuando se hace beneficioso tomar esas deudas. Lo otro a tener en cuenta es que tengo que estar en condiciones de poder solventarlo. Y de ahí volvemos para atrás, siempre al inicio del presupuesto. Si tengo presupuestado X nivel de ingresos, ya sea desde mi sueldo o desde mi negocio, durante el próximo año, voy a saber a ciencia cierta, o por lo menos estimado, que voy a poder afrontar el costo de tener ese dinero o de tomar esa deuda. Y algo muy importante a tener en cuenta, que es positivo en términos de lo que tiene que ver con endeudarse, ya sea con tarjetas de crédito o tomando créditos, tomando deuda de alguna institución, es que eso va en el tiempo generando historial crediticio. Y tener historial crediticio está bueno, tiene sentido, porque nos va, siempre y cuando nosotros dentro de nuestro historial crediticio hagamos las cosas de manera ordenada, hagamos las cosas de manera prolija y tengamos cumplimiento ante esas deudas, tengamos cumplimiento del pago de las tarjetas y no entremos en los pagos mínimos y no entremos en el no pago de las deudas bancarias o financieras, ese historial crediticio nos va a jugar a favor para obtener tarjetas con mejores límites o para tomar créditos a mejores tasas o con ciertos beneficios preferenciales versus aquellos que no tienen un historial crediticio positivo. ¿Sí? Hay gente que hoy directamente no puede sacar una tarjeta de crédito o no puede tomar un crédito porque nadie se lo da porque no tiene un buen historial crediticio. Al contrario, tiene un historial crediticio malísimo. ¿Sí? Y algo fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de deuda, que es entender
que es uno de los principales negocios del banco. Entonces, el banco siempre va a tratar de favorecer o demostrar los lados positivos de que uno se endeude. Entonces, es muy importante y casi clave contar con un asesoramiento por fuera del banco para poder analizar si realmente la toma de esa deuda tiene sentido dentro de nuestra planificación financiera y dentro de nuestra economía habitual. Bien, habiendo repasado todos estos temas básicos de la economía del día a día, nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la planificación financiera. Básicamente, la planificación financiera es un proceso donde uno analiza su situación actual, evalúa dónde está parado, establece objetivos claros. Cuando hablamos de tener objetivos claros, hablamos de varios objetivos. Y eso es un tema importante a repasar porque solemos, por una cuestión de idiosincrasia que tenemos los argentinos y los latinoamericanos en general, solemos ponernos objetivos unitarios, ¿no? Entonces, el objetivo de este año es hacer un viaje, el objetivo de este año es cambiar el auto, el objetivo de este año es comprar un terreno, construir la casa, agrandarla, pintarla. Y lo que está pasando cuando tomamos esas decisiones es que cuando priorizamos un objetivo y dejamos de lado todo el resto, todos esos otros objetivos no dejan de ser objetivos personales, simplemente que se postergan en el tiempo. Entonces, dentro de lo que es la planificación financiera, es importante establecer cuáles son los objetivos de corto plazo, como puede ser, por ejemplo, un viaje o unas vacaciones. Establecer los objetivos de mediano plazo. Mediano plazo estamos hablando entre 3 y 10 años. Y ahí puede llegar a ser, de repente, comprar un auto nuevo o cambiar el que tenemos. Y los objetivos de largo plazo. Que ahí pueden llegar a entrar objetivos más ambiciosos en términos de acumulación de dinero, como puede ser comprarse una casa, como claramente es el retiro, que por definición suele ser un objetivo de largo plazo, ¿sí? Y la idea es tener claros cada uno de esos objetivos y transitar el camino de la planificación financiera construyendo capital para cada uno de ellos, en paralelo. Entonces, no tenemos siempre objetivos de corto plazo y el de largo plazo va quedando postergado, sino que vamos cumpliendo objetivos de corto plazo en el camino que vamos construyendo el de largo. Esa es la manera más inteligente de planificar nuestras finanzas. Y obviamente una vez que tenemos establecidos esos objetivos, tenemos que formular planes financieros y económicos que nos permitan alcanzarlos, ¿sí? Y normalmente son planes diferentes, ¿sí? Suelen tener algunas condiciones o algunas particularidades parecidas a algunos, pero no es lo mismo el dinero que acumulo para las vacaciones de fin de año que el dinero que acumulo para comprar una casa dentro de 10, 15 o 20 años, ¿sí? O para mi momento del retiro. Como primera instancia, dentro de lo que tiene que ver con el análisis de la situación actual, vamos a analizar la lógica del flujo y el stock. Dentro de lo que es el flujo, vamos a analizar cuáles son nuestros ingresos pasivos, que es lo que hablábamos al principio, estos ingresos que vienen de nuestro trabajo. Nosotros necesitamos hacer algo para que ese ingreso se genere, ya sea ir a trabajar si estamos en relación de dependencia, ir y abrir la puerta del negocio si tenemos un local a la calle, o ir a ver a nuestros clientes y prestar los servicios si somos prestadores de servicios. Y después tenemos ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que no necesitan de nuestra participación para generarse. Ahí puede ser, por ejemplo, un departamento que tengamos en alquiler, ciertas inversiones financieras que nos generen ingresos pasivos, o incluso puede ser alguna participación que tengamos dentro de un negocio que funciona sin nuestra participación física, ¿sí? Somos dueños de un negocio, pero que tenemos a alguien que lo gestiona por nosotros. Como contrapartida de esos ingresos vamos a tener los egresos. Los egresos, y parte de los egresos son las deudas también, ¿sí?
las deudas que tenemos por pagar, que en algún momento se van a convertir en egresos, y los egresos que tenemos planificados hacer con habitualidad y aquellos que aparecen con cierta regularidad y algunos que aparecen con menos regularidad o que son eventuales, así que son aquellos gastos variables. Y la diferencia entre esos ingresos, ese volumen de ingresos entre los activos y los pasivos, y todos los egresos, ya sea de gastos fijos, gastos variables y aquellos pagos de deuda, va a ser nuestro excedente. Nuestro excedente, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ser nuestro material del trabajo para ir alcanzando esos objetivos que tenemos hacia adelante. ¿Sí? Y esos excedentes que vamos a tener y que vamos a tratar de buscar que se repitan con cierta habitualidad, si tenemos nuestra economía mensualizada, vamos a tratar de que todos los meses tengamos cierto nivel de excedente, van a ir alimentando la columna del stock. Entonces, en principio vamos a ir acumulando stock de efectivo. La idea es que ese efectivo se convierta en futuras inversiones y que vayamos generando rentabilidad con ese dinero que vamos acumulando. Que vayamos acumulando dentro de nuestro stock ciertos bienes muebles que sean pasibles de ser vendidos en caso de ser necesario. Y eventualmente podemos tener dentro de lo que es nuestro stock, obviamente, algún tipo de inmueble. ¿Sí? Un terreno, un local, un comercio o una casa, un departamento. Todo ese stock no existe ni va a existir si nosotros no tenemos en algún momento un excedente de dinero y no somos prolijos en el manejo de nuestros ingresos y nuestros egresos. Para eso, como hablábamos al principio, fundamental contar con un presupuesto que estime cómo vamos a ir manejando este flujo de dinero. Ahora bien, ¿qué hacemos una vez que empezamos a tener stock? ¿O qué hacemos si hoy ya tenemos un stock? Si alguno de los que está escuchando en este momento tiene un stock ya acumulado, lo tiene ahí paradito en un costado y no supo nunca qué hacer. Bueno, ¿de qué manera estructuramos ese stock que vamos generando? En primera instancia, lo primero que tenemos que tener siempre es un fondo de reserva. Ahí vamos a buscar tener ese fondo de reserva invertido en algún tipo de inversión de muy bajo riesgo, seguramente los que se llaman de renta fija, con el mero objetivo de tener altos niveles de liquidez, de que el dinero esté disponible en cuanto lo necesitemos. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro fondo de reserva, es el dinero que vamos a ir a buscar si nos encontramos en el camino de nuestro año con alguna eventualidad que no tuvimos previsto y tenemos que salir a arreglar un caño en el departamento, tenemos que salir a pagar algo que se nos rompió, de repente pinchamos la goma de un auto, bueno, esas cosas que nos pasan a todos en la diaria se cubren con ese fondo de reserva. ¿Sí? Ese fondo de reserva se constituye y en la medida que no se usa, la idea es tenerlo en un instrumento de bajo riesgo, pero que vaya generando rentabilidad. En el momento que necesitamos utilizar ese dinero, sacamos. Y cuando sacamos, lo ideal es reponer para que el monto de ese fondo de reserva se mantenga constante en el tiempo. Una vez que tenemos constituido nuestro fondo de reserva, que se calcula para alguien muy arriesgado medio mes de ingresos, para alguien más bien conservador o muy conservador, el extremo del otro lado está entre 2 y 3 meses de ingresos. ¿Sí? Eso depende mucho de también la economía personal. Alguien que vive solo y con sus padres, por ahí no necesita tener un fondo de reserva tan grande. Alguien que es el principal sostén del hogar y tiene hijos y tiene un auto y además alquila, bueno, quizás ahí tiene sentido tener un fondo de reserva quizás un poco más grande. Pero una vez que tengamos ese fondo de reserva constituido, vamos a empezar a trabajar en otras dos variables dentro de lo que tiene que ver con el manejo del stock y que tiene que ver con las inversiones, que es buscar cobertura de las variables del mercado. Hoy en el mercado argentino las grandes variables son el IPC o la inflación que hablábamos antes y, por supuesto, la devaluación respecto a la moneda dura que tenemos de referencia, que es el dólar. Entonces vamos a buscar instrumentos que nos den cobertura o que le den cobertura a nuestro capital de esas variables que constantemente están cambiando en el tiempo. Y por el otro lado, trataremos de buscar para aquellos objetivos, quizás más de largo plazo, inversiones que estén atadas directamente al dólar, ¿sí? Lo que se llaman inversiones dólar. Una vez que
constituimos esa estructura que es la que nos va a permitir ir alcanzando nuestros objetivos de mediano y largo plazo, ¿sí? Recién ahí vamos a empezar a tomar riesgos. Recién ahí vamos a empezar a arriesgar parte de nuestro capital en algún otro tipo de negocio o en algún otro tipo de inversión, sabiendo que ese dinero lo podemos perder en el camino, ¿sí? No tiene sentido tomar riesgo, no tiene sentido abrirnos a la posibilidad de perder dinero si antes no tenemos el dinero suficiente para cumplir nuestros objetivos. Parece algo súper lógico, pero en este afán moderno de buscar rentabilidades exorbitantes en el cortísimo plazo, a veces tomamos riesgo en exceso y ya hemos vivido varias experiencias de compañías que se funden, compañías que desaparecen, compañías que prometen grandes rentabilidades y que de repente esas rentabilidades dejan de existir, y gente que acumuló un dinero, acumuló un stock y que por no estar bien asesorada en el momento de la inversión, tomó malas decisiones y tiene que empezar a construir de nuevo, ¿no? Volvemos en esta línea que vemos dibujada ahí, volvemos hacia atrás y tenemos que empezar a caminar hacia adelante de nuevo. Entonces, hay que ser muy estratégicos desde el momento de la constitución de nuestro fondo de reserva, cómo vamos a buscar instrumentos de cobertura, cómo vamos a acumular dinero de manera inteligente para nuestros objetivos y recién después, si nos sobra dinero, empezar a tomar algo de riesgo, ¿sí? Siempre riesgo de manera controlada. Cuando uno toma riesgo de manera controlada, le baja el riesgo a ese tipo de inversión. Bien. Y ahora vamos al tema de la gestión del flujo de dinero, ¿sí? Y la fórmula mágica, me gusta decir a mí, es la proporción 70-30. ¿Sí? Si alguno lo leyó o lo sigue a Robert Kiyosaki, es uno de aquellos escritores y oradores en términos de planificación financiera que habla de esta proporción de lo que ingresa, del total de nuestros ingresos, el 70% es el que tiene que establecer nuestro nivel de gastos y por lo tanto nuestra calidad de vida tiene que estar sujeta a ese nivel del 70%. Si yo gano hoy 100, debería vivir con 70. Después nos ponemos a analizar el caso particular si con 100 alcanza para vivir. Pero es un tema más bien conceptual, ¿no? Si hoy me ingresan 100 o me ingresan $1.000, yo debería vivir con $700 y los otros 300 deberían ir destinados a, por un lado, abrir mi cuenta de inversión y mis objetivos de corto y mediano plazo, y un 10% a todo lo que tiene que ver con ahorro, protección y objetivos de largo plazo, ¿sí? Ese 30% que no me lo voy a usar en este momento, no voy a hacer consumos con ese 30%, sino que lo voy a guardar en una cajita para otro momento de mi vida, ¿sí? El ahorro es básicamente postergar consumo hoy para consumir mañana. Y hay otra persona que también quizás anda dando vueltas por las redes, un video, así que quizás alguno lo vio, que habla de ese 10% de largo plazo, que es Zukovicki, es un economista muy conocido, que habla de que el 10% de tus ingresos te tiene que pagar tu largo plazo, te tiene que pagar tu tranquilidad financiera. ¿Y de qué manera vamos a trabajar con ese 10% para trabajar la tranquilidad financiera? Por un lado, con ese 10% vamos a buscar construir con mirada a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de más de 10 años, ¿sí? Si analizamos el 10% de nuestro ingreso es algo que no debería ser relevante dentro de nuestra economía. Deberíamos poder separar un 10% de lo que nos ingresa. Volvemos sobre el tema. Si vivo al día porque no me alcanza ni para comer, no tengo posibilidad ni de pensar en mi independencia financiera. Pero aquel que tiene la posibilidad de tener un ahorro, dentro de ese ahorro tendría que haber un 10% de ingreso que debería ir
idealmente pensado para el momento de la independencia financiera, para el momento del retiro, para empezar a generar un capital que en el largo plazo me genere un ingreso pasivo y yo necesite trabajar menos para ganar lo mismo que estoy ganando hoy, o en su defecto seguir trabajando al mismo nivel, seguir generando el mismo nivel de ingresos y tener un ingreso pasivo adicional producto de ese capital que fui acumulando. Y una variable muy importante que tiene que ver con la protección de ese proyecto. De qué manera nos vamos a valer de instrumentos financieros dentro del mercado para asegurarme que voy a cumplir con determinados objetivos, sobre todo en el largo plazo, cuando es más difícil aún proyectar y cuando es más difícil aún tener una planificación, porque hay muchas más variables en el camino porque tenemos mucho más tiempo en el medio. Entonces necesitamos buscar una estrategia bien clara, bien determinada, bien sencilla y que incluya cierto grado de protección a todo el proyecto financiero, principalmente a largo plazo, pero a todo el proyecto financiero en general. Bien, esto es todo. Básicamente, esta es la introducción de cada uno de estos temas. La idea es que posteriormente a este workshop empecemos a conversar cada uno de estos puntos en específico en diferentes workshops que yo tengo armados para estos fines. Así que por último, los invito a seguirme, buscarme y seguirme en redes. Me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en mi canal de YouTube. Y ahí tienen mi número de WhatsApp también. Y como regalo para todos los que estén escuchando esta charla de Cupón Star, pueden escribirme a ese número de WhatsApp o a través de alguna de mis redes y van a tener una charla sobre estos temas mucho más personalizada y mucho más detallada de manera gratuita. Simplemente cuando me escriban hagan referencia a que escucharon esta charla y lo vamos a poder programar con seguridad de manera virtual igual que lo están viendo en este momento. Muchísimas gracias.